Heme aquí. Lección 4. Enseñanza sobre la suficiencia de las Escrituras. Bienvenidos a la lección 4 de nuestro curso. Mi nombre es Jorge y seré su guía en esta lección. En nuestra lección anterior aprendimos la historia de Lázaro y el rico. Ahora profundizaremos un punto principal que esta historia nos enseña. Esto es la suficiencia de las Escrituras. Jesús a través de esta historia nos muestra qué tan importante para la vida es la palabra de Dios. El hombre rico y su familia tenían riquezas en la tierra, pero les faltaba lo más importante para la vida. Pensaban que la felicidad que buscaba su corazón en lo material era la verdad, pero la Biblia nos dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En nuestra historia, el hombre era feliz de fiesta en fiesta, hacía banquetes diarios, pero había descuidado la parte más importante, esto es el cuidado de su alma. Vemos esto por el lugar donde termina, en el infierno. Solo hay un camino al cielo. Este camino nos es revelado en la palabra de Dios. La gente busca la felicidad o el camino a ella lejos de Dios. Buscan la paz o el cielo en sus sentimientos o en sus tradiciones. El hombre en la historia de Jesús creía esto por la forma de vida que llevaba. Entonces, él quería que sus hermanos no terminen donde estaba él, en el infierno, y pide un milagro a Abraham. Manda a Lázaro. Si ven a un resucitado, se arrepentirán. No es diferente la actitud de este hombre a la actitud de la gente que escuchaba a Jesús, ni diferente a la nuestra. Nuestra naturaleza quiere señales grandiosas. A veces, como el hombre rico, podemos pensar que si la gente solo viera una señal grande, entonces seguirían a Jesús, creerían en Jesús. Pero en la historia, Abraham le dice al hombre rico que es mentira que los sueños y milagros hacen a personas creer en Dios, cuando dice, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Considera el mismo ministerio de Jesús y cuántos milagros hizo él. Juan nos escribe sobre el gran milagro cuando Jesús alimentó a 5,000 en el capítulo 6 de su Evangelio. Y sí, al principio muchos le siguieron, pero no le creyeron. En el mismo capítulo 6, Juan nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. El sermón que Jesús predicó solo un día después de su gran milagro resultó con muchos de sus seguidores abandonándolo. Por eso, cuando Jesús vio a la ciudad de Jerusalén durante la Semana Santa, lloró mientras decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Abraham le dice al hombre rico lo que vemos en la vida de Jesús. Los milagros y señales grandes no hacen creyentes, pero la palabra de Dios sí. Como nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, cuando dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El apóstol Juan comenta que no todos los eventos de la vida de Jesús están incluidos en la Biblia. Cuando dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. La Biblia es suficiente porque por medio de ella en nuestros corazones y conocemos todo lo que necesitamos saber acerca de nuestra salvación. Pablo recuerda esto a Timoteo y a nosotros cuando escribe en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17 lo siguiente. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Dios recuerda a nosotros y a Timoteo el no dejar de lado la palabra de Dios, sino permanecer en ella, aprendiendo y fortaleciendo la fe para poder usar esta misma palabra con otros. Notamos especialmente cómo estas palabras que Pablo escribió a Timoteo nos enseña cómo la Biblia nos hace enteramente capacitados para toda obra. ¿Cuáles cosas no nos hacen creer en Dios ni nos dan la salvación? Respuesta: los milagros y las señales grandes no nos dan la fe. ¿Qué quiere decir que la Biblia es suficiente? Respuesta: que no necesitamos más que la Biblia para saber lo que Dios nos ha revelado para nuestra salvación.
Leamos Juan capítulo 5 versículos 24 a 39. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Qué promete hacer Jesús con aquellos que oyen su palabra? Respuesta: que el oír la palabra de Dios tiene un propósito, llevarnos a conocer a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Este es Jesús, el cual nos anima a estudiar la palabra de Dios y mantenernos confiando en ella, pues ella da testimonio de Él y su testimonio es suficiente. Junto con la explicación que dio Abraham al rico, que los milagros y señales grandes no hacen creyentes ni nos dan la salvación, hay otras dos advertencias que debemos tomar en cuenta, porque Dios mismo nos advierte contra ellas en su palabra. Algunos a veces nos dicen que Dios les habló o que tuvieron algún sueño donde Dios les compartió cierto mensaje. Cuidado, Jesús nos advierte cuando dijo: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. También nos explica cómo saber si alguien es falso maestro o si lo que dice es realmente la palabra de Dios. Debemos comparar su enseñanza con lo que dice la Biblia. Veamos dos ejemplos de esto. Las iglesias en una región llamada Galacia escucharon la predicación de la palabra de Dios y llegaron a creer en Jesús como su único Salvador. Ellos reconocieron que habían pecado y que merecían la muerte, pero que Jesús había tomado su lugar. Vivió la vida perfecta que ellos no podían vivir y Jesús pagó el precio por sus pecados en la cruz. La salvación es un regalo que reciben todos los que creen en Jesús. Eso es lo que les fue predicado y lo que ellos creyeron. Pero después de escuchar ese mensaje, llegaron otros que decían: sí, deberían creer y confiar en Jesús, pero también necesitan cumplir con ciertas reglas, o si no, no serán realmente cristianos, no tendrán la salvación. Cuando Pablo escuchó lo que estaba pasando dentro de las congregaciones de Galacia, les dirigió su carta más fuerte a ellos. Allí les explica: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si a alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Mira lo fuerte que les habla Pablo. Si alguien enseña algo que no está en la Biblia, no lo deberían de aceptar. La Biblia es suficiente. En ella conocemos todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación y es el único medio en el que deberíamos confiar. El segundo ejemplo que vemos es el ejemplo positivo. Una vez Pablo visitó una ciudad llamada Berea. Cuando Pablo les predicó, la Escritura nos dice que pasó algo. Ellos recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Son buenos ejemplos de cómo podemos usar la Biblia porque es suficiente. Cuando alguien nos enseña algo, siempre debemos compararlo con la Biblia para confirmar que es cierto. ¿Qué escribió Pablo a los Gálatas cuando ellos empezaron a seguir otro camino, pensando que sus obras eran necesarias para la salvación? Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. La Biblia es suficiente, entonces no existe otra enseñanza verdadera fuera de ella. Siempre debemos comprobar lo que uno enseña con la palabra de Dios. ¿Quiénes son un buen ejemplo para nosotros? Respuesta: la gente de la ciudad de Berea, quienes recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Por qué me da confianza y consuelo la suficiencia de la Biblia? Respuesta: como Pablo escribió a Timoteo, sé que me dice absolutamente todo lo que necesito saber para mi salvación.
Terminemos nuestra lección con una oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque con tu santa palabra nos das lo que necesitamos. Es en ella donde encontramos paz y el único camino para llegar a ti. Sabemos que hemos fallado en confiar plenamente en ella y creer que necesitamos hacer o agregar algo nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a que la suficiencia de tu palabra sea suficiente para nosotros. Fortalécenos en ella y que ella sea nuestra guía y consuelo mientras entramos a nuestro hogar celestial. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús. Amén.